La palabra diezmo en hebreo es maser, que significa una décima. Representa la décima parte del fruto de la tierra, ya sea semilla o fruto de los árboles y del ganado que ya está consagrado al Eterno, es decir, que ya le pertenece. La Torá define el contenido del mismo en Levítico 27, del 30 al 32. Ahora bien, vamos a dejar claro, ¿verdad?, cómo era el diezmo bajo el linaje arónico. Significa que el diezmo bajo el linaje arónico está vigente porque Hebreo nos dice que hoy el diezmo está vigente y lo creemos así, lo reafirmamos según el orden de Melquisedec, porque sabemos que Abraham le dio el diezmo de todo el botín en la derrota de Kedar Laomer, se la dio a Yeshua, porque Yeshua se le apareció a Abraham y ahí reafirmó que los diezmos bajo el orden de Melquisedec están vigentes y que el diezmo no es un tema el diezmo no es un tema, ojo, el diezmo no es un tema específicamente, es un tema de sacerdocio. ¿Qué sacerdocio está vigente? El diezmo no es un tema de que si es del primer pacto o es del pacto renovado, como la gente quiere poner una especie de barrera, quiere poner un montículo, como siempre ha querido establecer divisiones entre lo que ellos denominan Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El diezmo tiene que ver con qué sacerdocio está, con el sacerdocio. Yeshua ministrando en el Mahón, ahí en el tabernáculo celestial. Ahí Yeshua es el sumo sacerdote. Entonces, mientras haya un sacerdote, el sumo sacerdote, el diezmo estará vigente. Bien, entonces, el primer diezmo, Maser Rishon, el primer diezmo es mencionado como Maser Rishon. En totalidad era para la tribu levita. El diezmo era para la tribu levita, el primer diezmo, el Maser Rishon. Números capítulo 18, verso 21. Nehemías capítulo 10, verso 37. El segundo diezmo es Maser Sheni. Ahora, el Maser Rishon es el primer diezmo, se le daba al levita. El Maser Sheni es el segundo diezmo. Este es un diezmo anual, pero no se da el tercero y el sexto año, porque el tercero y el sexto año es trianual, es cada 3 años. Sino que se daba, por ejemplo, vamos a ver aquí, es el diezmo anual y era para que lo consumiera el que lo presentaba en el templo delante de Elohim en las 3 fiestas de peregrinación. Empieza Shavuot y Sukkot. Quiere decir que la fiesta que te mencioné, que se daban las primicias a los sacerdotes, por cierto, no lo dije, en esa fiesta se entregaba este Maser Sheni. ¿Ok? Era anual, quiere decir que se daba el primero, segundo, cuarto y quinto año. Primero, segundo, cuarto y quinto año. Deuteronomio capítulo 14, versos 22, 23 y 24. ¿Por qué razón se daba el primero, segundo, cuarto y quinto año? Porque el tercer diezmo o Maser Aní es el trianual, es decir, este diezmo se daba cada 3 años y era para el huérfano, la viuda, el extranjero y los levitas. Se entregaba en el tercer año y el sexto año, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 14, versos 28, 29, Deuteronomio 26, 12 al 13. Y luego tenemos el diezmo de los diezmos, que se llama el diezmo de los diezmos, llamado Terumá Maser. Este diezmo era dado por los levitas y era entregado al sumo sacerdote o Cohen Gadol y a los sacerdotes de la tribu de Leví. Entonces, este era el diezmo de los diezmos que cuando se le entregaba el Maser Rishon, ellos del Maser Rishon sacaban el diezmo de los diezmos para dar el Terumá Maser a los levitas. Bien, entonces creo que ahí está bastante especificado el diezmo de acuerdo a cómo se entregaba en el primer pacto. Ahora vamos a ver un poco cómo se entregaban los diezmos y ofrendas en el primer pacto. En el primer pacto se separa la terumá, la porción separada o la ofrenda que se entregaba directamente al sacerdote. La cantidad oscila entre aproximadamente, no vamos a decir que es exacto porque hay comentarios, ¿verdad?, que podrían tener otras, digamos, otras opiniones, pero bueno, vamos a colocarlo pues como una aproximación. 1.7, 2.7%, tal vez, ¿verdad? Hay otros que establecen otros porcentajes, pero bueno. El segundo lugar se separa el Maser Rishon, que es el primer diezmo, que es el 10% de lo que queda del producto y se entrega al levita. El levita a su vez separa el diezmo de lo que recibe, que se llama Terumá Maser, y lo entrega al sacerdote de acuerdo a Números capítulos 18, verso 26. Ahora bien, en tercer lugar se separa el Maser Sheni, como yo dije anteriormente, es el anual, que es el 10% de lo que queda del producto y lo lleva a Jerusalén para ser comido allí. Esto se hace el primero, segundo, cuarto y quinto año del ciclo agrícola de 7 años. Deuteronomio capítulo 14, verso 22 al 26 dice, en el tercero y sexto año, en lugar de Maser Sheni, se separa el Maser Aní, el cual es entregado a los pobres. Deuteronomio capítulo 14, verso 28 y 29, en el séptimo año no se separan los diezmos de la agricultura porque es el año Shemitah.
En el año Shemitah no se separan diezmos absolutamente, no hay separación. Solamente primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto en las divisiones que ya les dije. Okay. Bien. Continuemos entonces. Diezmar no es un acto esporádico o cuando a nosotros se nos ocurra. Ya estoy hablando específicamente bajo el pacto renovado, que ya lo estoy aplicando específicamente a nuestra vigencia. Nosotros no hacemos a Elohim, nuestro Padre, el titular y poseedor de nuestro diezmo cuando se lo damos. Es decir, no es una transacción de cambio de manos y de dueño debido a que no le estamos dando nada. El diezmo ya es del Señor. Él lo dijo así. Solo estamos siendo obedientes en devolverle lo que ya a Él le pertenece. Por eso nuestra fidelidad e integridad a la hora de apartar el diezmo es señal de sal sobre Él. El pacto de sal, específicamente, que hablan las Escrituras, se refiere a las características de la sal, porque en cada ofrenda que los hijos de Israel entregaban en el Mishkan, en el tabernáculo, en el Beit Hamidash, en el templo, ellos tenían que echarle la sal. No podía recibirse una ofrenda, no podía recibirse de ningún tipo, ni ofrenda terumá, ni ninguna de las ofrendas encendidas al Eterno que no tuvieran la sal sobre ellas, que no podía faltar la sal en el pacto con Elohim, en las ofrendas con Elohim. Entonces, la sal es un sinónimo, o podría hoy tener la vigencia de la inmutabilidad de las promesas de Elohim, que Dios no cambia, Dios es invariable, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y no se corrompe. Entonces, específicamente, a eso se refiere el pacto de sal. Levítico capítulo 27, 30, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como de los frutos de los árboles, de Yahvé es cosa dedicada al Eterno, ya le pertenece a Elohim. ¿Está vigente el diezmo? El diezmo no es un sacrificio del primer pacto, ni es solo de los judíos solamente, porque el diezmo fue revelado en la vida de Abraham para que las generaciones que a través de Yeshua se unieran a la vid pudieran obedecer también, y al mismo tiempo fue establecido por Elohim en las ordenanzas del Sinaí para ser recibido bajo el linaje sacerdotal de Aarón y de la tribu de Leví. El diezmo fue revelado a Abraham. Dios estaba dejando un precedente allí para que quedara establecido un linaje distinto al linaje de Aarón. De manera que cuando este linaje del Sinaí no pudiera recibir más los diezmos, entonces el linaje según el orden de Melquisedec, que representa al Cordero de Dios, nuestro gran sumo sacerdote, hecho más sublime que los cielos, lo pudiera tomar de nuestras manos, de manera que la obediencia del diezmo fue perfeccionada en Yeshua, nuestro templo, nuestro sacrificio y nuestro gran sumo sacerdote. ¿Ok? Entonces vamos a ver que está escrito en Hebreos capítulo 7 del 1 al 8. Y con eso concluimos la enseñanza sobre el diezmo. Vamos a ver, dice Hebreos capítulo 7 del 1 al 8, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Santísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham